Hola, hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con esta clase. Es uno de los tantos temas que me apasionan. Y esta clase decidimos ponerle, ¿y si tu enfermedad o tu diagnóstico tuviera un mensaje? Esta ocasión, nos vamos a basar en las 5 leyes del doctor Hammer, ¿ok? Son 5 leyes que nos ayudan a desmenuzar y a ir a la raíz del por qué estamos presentando algún diagnóstico en nuestra vida, ¿ok? Estas famosas 5 leyes, que me imagino que algunos de ustedes ya las habrán escuchado en algún momento, se le conoce como la nueva medicina germánica. Estas 5 leyes nos hablan de que todo diagnóstico es generado por un golpe emocional repentino que vivimos en nuestra vida, lo cual se le conoce como un shock, un DHS, ¿sale? Es un shock, algo que no teníamos, pues, contemplado y que literalmente llega de la nada. Ahorita te voy a explicar a grandes rasgos y de la manera más sencilla estas 5 leyes, porque si tú te pones a investigar, normalmente te van a dar información que quizá no vas a entender, a menos que tengas que ver con el área de la salud. Entonces, vamos a intentar hacer la clase lo más sencilla para que puedas aprender a resignificar y sobre todo escuchar cuál es el mensaje que cada síntoma o que cada diagnóstico tiene en tu vida. Entonces, vamos a comenzar la clase. Bien te decía Dulce, necesitamos que en esta clase participes mucho, porque si no participas, no puedo saber acerca de tus síntomas, ¿ok? Entonces, me gustaría que me pusieran en el chat, de hecho voy a dejar de compartir para que puedan escribir sin problema, que me pusieran en el chat cómo están el día de hoy y cuál es un solo diagnóstico. Puedes tener 10,000, por supuesto, porque normalmente no abordamos nuestras emociones. Pero quiero que me pongas en el chat, ahorita que me pongas cómo estás, cuál es ese diagnóstico que tienes activo en este momento que te está quitando tu paz mental, que te está preocupando. ¿Cuál es ese diagnóstico que crees que no te puedes quitar con nada, ya sea por creencia propia o porque así también te lo dijeron en el diagnóstico, ¿sale? Entonces me vas a poner en el chat cómo te sientes esta noche, ahorita que estamos iniciando esta clase, y cuál es ese diagnóstico al que al día de hoy te estás enfrentando. Llámale diabetes, llámale hipotiroidismo, llámale resistencia a la insulina y de hígado graso, llámale como te hayan etiquetado ese diagnóstico. Me vas a poner solo uno, reitero, vas a tener quizás 5, 10, 15, 20, todo depende realmente cómo estés manejando en este momento tus emociones, tu vida, pero ponme un solo diagnóstico, uno, al que hoy te estés enfrentando y te esté quitando tu paz, te esté quitando tu equilibrio. Vamos a ver. Hipotiroidismo. El que no te sientas merecedor no es un diagnóstico. ¿Sale? Se dicen por acá hipotiroidismo, resistencia a la insulina, hígado graso, dermatitis, hipertensión, hígado graso, un polípulo vesicular, te acaban de retirar la vesícula hace una semana. Fíjate, a mí también me la quitaron y ahorita les voy a contar mi caso, que yo solita me doy ahí mis zapes cuando no me pongo las pilas. Dicen por acá, lesión del manguito rotador, prediabetes, hipotiroidismo. Buenas noches, resistencia a la insulina, me siento cansada. Bien. Problemas hormonales alterados, dolor de talón izquierdo, mucho cansancio, prediabetes. Dicen por acá, buenas noches, preocupada, me acabo de detectar una bolita o absceso, no sé qué,
en una pompi. Bien, eso como tal no es un diagnóstico porque no te lo ha dado alguien más, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Voy a cerrar el chat porque no quiero que vean sus nombres y les dé pena compartir o que leas su sentir. Pero vamos a empezar ahora sí con esta clase que de verdad a mí me gusta muchísimo. Bueno, todo lo que te doy me gusta, pero este tipo de cosas me emocionan porque para mí es un reto llevarte a ese escenario donde realmente veas en qué momento se generó esta situación en tu vida para que puedas tener algo diferente en tu vida. Partimos en que son 5 leyes y nos las da el doctor Hammer, ¿ok? La primer ley, y quiero que pongas muchísima atención, porque si no te vas a perder. Primera ley, antes de llegar a un diagnóstico o a un síntoma, tenemos un choque inicial. ¿Qué es esto de un choque inicial? Es cuando tenemos en la vida un impacto que nos llega al cerebro, que vivimos en aislamiento, que vivimos en soledad y que en ese momento sentimos que no tiene solución. Es cuando vivimos una situación que podemos recibir como una mala noticia, que no la podemos procesar y que además es un suceso inesperado. Algo que sucede rápido, que te toma por sorpresa y que literalmente te lleva a un escenario de supervivencia y viene acompañado de una energía, pues obviamente donde nos tiramos al drama, ¿no? Donde, ay, me acaba de pasar esto, ahora qué voy a hacer, ¿sale? Por ejemplo, voy a tomar un caso de acá. Solo voy a hablar al aire, ¿eh? No voy a ventanear a nadie. Aquellos que tienen resistencia a la insulina. Vamos a abordar dos. Resistencia a la insulina y el tema de la vesícula. ¿Qué lleva a una persona normalmente a generar resistencia a la insulina? La pérdida de un trabajo, una ruptura amorosa, la pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota. Probablemente en muchos casos se te muere algún familiar, te corren del trabajo, eso genera un shock, es una mala noticia que no esperabas, que te agarra literalmente en la lela, que no puedes procesar en ese momento y que además te lleva a un estado de supervivencia. Ojo, no siempre aplica que sea porque un familiar se muere de la nada. Puede ser que tengas un familiar que está muy mal o una mascota que está muy mal o en el trabajo ya no te sientes cómodo, pero aún así no estás listo para hacer el cierre de esa relación. Eso genera un impacto en el cerebro porque es algo que vivimos, que no teníamos contemplado, que pasa muy rápido y que nos genera un dolor que nos lleva a un estado de supervivencia. ¿Ok? Eso tema de, por ejemplo, resistencia a la insulina y muchas veces prediabetes y diabetes. En el caso de la diabetes tiene mucho que ver con una contradicción en donde me muero por amar y que me amen, pero en el fondo tengo miedo de hacerlo porque en algún momento de la vida ya me amaron, me terminaron abandonando, me maltrataron, me pusieron los cuernos, etcétera. ¿Sale? En el caso de la vesícula, temas de vesícula, la mayor parte de las veces se generan porque esas situaciones repentinas vienen acompañadas de enojos, rabia, frustración. Aquí a la persona que tuvo el tema de la vesícula, yo le diría, revisa cuántas piedras tuviste, porque eso te va a dar una clave para que veas cuántos años o meses atrás se generó ese shock. ¿Sale?
Entonces, primera ley, mi cerebro recibe un impacto, algo que no esperaba, que es demasiado rápido y que me lleva a un escenario de supervivencia. ¿Ok? Ve pensando qué son o cuáles son aquellos shocks, aquellas situaciones que no tenías contempladas, que viviste, que fueron duras, que te pusieron en un estado de supervivencia y nos vamos de ahí a la segunda ley. Segunda ley, la fase 2, donde se activa literalmente la enfermedad y entra en dos fases, que es la fase activa o la fase apagada. La fase activa es cuando estamos en estrés y la fase apagada es cuando se acaba el conflicto. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que como seres humanos nos encanta vivir enganchados, nos encanta tener la razón y por esa necedad dejamos ese conflicto, ese diagnóstico en una fase encendida, donde no logramos nunca resignificar el por qué estoy viviendo esto, qué me quiere enseñar mi cuerpo, qué me quiere enseñar esa enfermedad. Eso no lo hacemos, porque también es cierto que cuando estamos en una situación de supervivencia, llega un momento en el que también nos encanta dramatizar y tampoco nos han enseñado a salir de ese drama. Entonces, mucho ojo, percibe de esos shocks que has tenido en la vida, si realmente ya saliste de esa fase de estrés o hasta el día de hoy, así hayan pasado 15, 20 años de aquella mala noticia que recibiste, sigues estando conectado al conflicto. Si sigues estando conectado al conflicto, la invitación es, vete a un escenario, que ahorita te vamos a enseñar a hacerlo, en donde aprendas a resignificar qué es lo que esa situación te quiere enseñar, qué querías validar, qué expectativa se rompió, etcétera. ¿Sale? De ahí pasamos a una tercera ley, que es, ya se generó el conflicto en mi cerebro, ya es algo que está taladrando mi cerebro todo el tiempo. Ese conflicto se va a una zona específica de mi cerebro. ¿Y qué crees? Esa zona a donde se va está conectada a un tejido o a un órgano. Y reitero, como no nos gusta abordar qué es el aprendizaje que me deja cada situación en la vida, se aloja ese conflicto que me está taladrando el cerebro en un órgano, en un sistema, y entonces es cuando se empieza a gestar a gran escala el problema, cuando ya empezamos a sentirnos mal y tenemos que correr al doctor para que nos dé un diagnóstico de lo que nos está haciendo sufrir. ¿Sale? Pasamos a la cuarta ley. La cuarta ley nos dice, los hongos y las bacterias no son enemigos, ¿ok? Esos hongos, esas bacterias, son las que nos ayudan durante la fase de reparación o de sanación o de, ok, ya me está cayendo el 20 de por qué estoy viviendo esto, para qué generé esto en la vida. Y es cuando podemos pasar a la quinta ley, que en esa ley, que es el sentido de la vida, es cuando llega la luz a nosotros, se prende aquí nuestro foquito y entonces entendemos que cada síntoma es una respuesta útil de la naturaleza para ayudarnos a sobrevivir en los momentos difíciles o en los momentos que nos llevamos a un estado de supervivencia. Hasta aquí, quiero que me digan por el chat, ya apagué el compartir pantalla, cómo lo estás asimilando. ¿Cachaste las 5 leyes o me regreso? Porque si no las cachaste, no nos vas a cachar el ejercicio que tenemos para ti el día de hoy. Y pusieron por acá otros dos diagnósticos, no recuerdo si los leí, que es úlceras en la boca
y el siguiente, hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces les voy a dar unos segunditos para que me digan si me cacharon las 5 leyes y si no, las volvemos a repasar sin ningún problema. Vamos a dar unos minutitos porque ahorita te vas a hacer un ejercicio en donde Dulce te va a ir guiando para que caigas al 20 de esos síntomas. Dicen por acá a repasar, repasar. Bien, vamos de nuevo. Primera ley. Vivo un conflicto o una situación que me toma por sorpresa. Es una situación que genera en mí una emoción o una sensación de supervivencia. Lo puedo tomar como una amenaza. Esa situación me retumba aquí en la cabeza, ¿ok? Esa es la primera ley. Segunda ley. Ese conflicto ya taladró mi cabeza. Eso se le conoce como la fase activa, cuando estoy totalmente conectado con el estrés, con la tensión, me siento en modo peligro, en modo supervivencia, en modo, si no acciono, pues aquí me voy a ir yo también al carajo, ¿no? Y cuando suelto ese estrés, cuando suelto esa tensión, es cuando entro en fase de reparación, ¿ok? Ahora, la tercera ley. Ese impacto que taladra mi cabeza, que fue de sorpresa, de mi cerebro se va a alojar en alguna parte de mi cerebro y cada parte de nuestro cerebro se conecta con un órgano o con un sistema de nuestro cuerpo físico. Si yo continúo sosteniendo ese periodo de estrés, se aloja en alguna parte de mi cerebro y esa alguna parte de mi cerebro lleva esa emoción, ese estrés, ese conflicto a algún órgano o algún sistema. Y es cuando ya literalmente estamos plantando la semillita para que se genere la enfermedad o el diagnóstico. ¿Ok? Pasamos a la fase 4. Los microbios no son enemigos, son aquellos que nos van a ayudar durante el proceso de reparación o de sanación, para que me entiendan, de ese conflicto, de ese diagnóstico o bien de esa enfermedad, que así le llamamos. ¿Sale? Y la fase 5, que es literalmente donde se nos enciende ese foco y decimos, cayó la luz, ya entendí por qué me puse mal de la vesícula, ya entendí por qué me generé resistencia a la insulina, ya entendí por qué llegó el hipotiroidismo, ya entendí por qué llegó la dermatitis, ya entendí por qué llegó una infección en el estómago, ya entendí por qué llegó una úlcera. Es cuando podemos resignificar aquello que vivimos y podemos soltar tanto el estrés como el modo supervivencia. Entonces, al quitar el estrés, eso deja de retumbar en el cerebro y acuérdate, cada punto del cerebro está conectado con un órgano o un sistema, ¿ok? Entonces, ahora sí, te voy a dejar con Dulce para que hagas tu ejercicio. Bien. Dame un segundo. Acá dicen, perdón que te interrumpa. Dicen, la segunda ley se puede estar repitiendo varias veces, claro. ¿Por qué se repite varias veces? Porque quizá ya entendí qué es lo que me está afectando, pero ahí entra mi parte humana. Mi parte humana dice, perdona, suelta las expectativas, comprende que no puedes hacer que los demás cambien. Ajá, pero mi ego dice, ¿cómo de que no? Yo siempre tengo que tener el control. Y es ahí cuando jugamos. Cuando hoy sí sano, mañana no, ya se me quitó el dolor, pero ya me hicieron enojar otra vez, ya regresó. Entonces, ahí puedes estar jugando en la fase 2 entre suelto el síntoma o no. ¿Por qué no lo sueltas? Porque no estás resignificando al 100%. Para poder resignificar o para poder soltar un síntoma, ¿qué necesitamos? Muchísima humildad. ¿Para qué? Para comprender
que no podemos cambiar a los demás, que hay que saber perdonar y entre muchas otras cosas más. Pero ahorita que hagas el ejercicio, te vas a dar cuenta en dónde te encuentras, qué es lo que te está enseñando esta situación y lo que más me interesa, que veas en qué momento se generó ese shock que retumba tu cerebro y que tu cerebro se está yendo a un órgano o un sistema. Listo. Bien, te vas a colocar en una postura cómoda. No cruces piernas, brazos o dedos. Vas a tomar una respiración a través de la nariz, a sostener un momento y a exhalar a través de los labios. Si tu mente ya te está llevando a otro lugar, si llegan pensamientos, si hay una carga que pasó, simplemente permite que tu cuerpo solo por este instante se enfoque en el presente. Si el mundo tiene que girar, que gire. Si el mundo se tiene que detener, que se detenga. Simplemente enfócate en el presente. Y esto lo vamos a apoyar a través de tu respiración. Entonces, inhala a través de nariz. Sostén un momento. Y exhala a través de los labios. Inhala a través de nariz. Exhala a través de tus labios. Y quiero que elijas únicamente un diagnóstico, solamente uno. Selecciona cuál es. Una vez que lo elijas, no lo puedes cambiar. Entonces, desde el amor, desde esta presencia, selecciónalo. Empieza a visualizar cómo es, cómo se siente, en dónde se encuentra, si tiene un color, si tiene un olor. Empieza a percibirlo. ¿Cómo y cuál es este diagnóstico? ¿Qué nombre le pusieron? Empieza a detectar a partir de qué momento se empezó a desarrollar, qué ocurría en tu vida. Quizás llegó una noticia repentina, quizás existió alguna separación, algún proceso de duelo, una pérdida económica, física, una ruptura. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en tu vida? ¿O qué estaba ocurriendo previo a ese diagnóstico? ¿Qué es eso que te hizo sentir tan triste, tan enojado, tan desvalorizada, con tanta injusticia? Percibe qué estaba ocurriendo, quiénes estaban en ese espacio. Y una vez que puedas identificarlo, percibe como si hubiera esta cortina que simplemente te muestra la realidad, que te dice que no tienes nada que proteger, nada que defender, nada que juzgar, simplemente esta apertura en tu corazón para elegir transformar y resignificar este diagnóstico. Una vez que detectaste qué pasó, empieza a hacerte consciente de cómo te sentías con eso que pasó. Empieza a hacerte consciente de cómo te sientes con eso que pasó. Si fue difícil, si fue complicado, si en ese momento lo aceptaste realmente o solo pretendiste aceptarlo, si rotundamente te negaste, si lo rechazaste, ¿qué ocurría en ese momento? ¿Cómo te sientes con eso? Identifícalo,
Sobre todo el qué pasó es esta pequeña semillita en donde a veces nos negamos como no, seguramente no fue eso, seguramente no es eso lo que lo está detonando, es justo ese pequeño instante en donde tu subconsciente te dice esto es. Y no lo juzgues, si crees que fue algo gigante o fue algo pequeño, todo es importante. Una vez que puedes observarlo y hacerlo consciente, quiero que seas brutalmente honesto, brutalmente honesta contigo y que te hagas consciente si en este momento, hoy, este 30 de julio, nuevamente estás en aceptación real o lo sigues negando. Y reitero, no importa cuál sea la respuesta, únicamente te pido que seas honesto, honesta contigo. Obsérvalo, qué es, cómo se siente. Y una vez que puedas identificar qué pasó, en qué momento se desarrolló, cómo te sentiste con eso y en este momento cómo te encuentras con eso, quiero que te hagas consciente qué fue lo que esa situación, ese momento, ese evento, ese pequeño instante estaba intentando mostrarte en la vida. ¿Cuál es el mensaje que ese pequeño instante trajo para ti? Quizás el que aprendieras a dar o recibir amor, quizás el que aprendieras a soltar el control, a hacerte cargo, a hacerte responsable. ¿Para qué crees que se presentó este diagnóstico en ese momento, en esas circunstancias? Una vez que observes cuál es el mensaje que tiene para ti, qué es lo que esta situación te mostró, vas a decir, te perdono, me perdono, te libero, me libero. Gracias por lo vivido. Abraza a ese diagnóstico. Eso no se va a ir hasta que aceptes que realmente ocurrió, que sí fue real, que sí pasó, pero que eso que sí fue real y sí pasó traía un mensaje para ti, que no vino a castigarte, sino a darte algo más grande que las circunstancias. Una vez que lo abraces, quiero que le agradezcas lo que te mostró. Y no es te agradezco por traerme causas, gracias porque a través de esto pude darme cuenta que requería ser humilde en la vida. Gracias porque a través de esto me está mostrando que si no me pongo en prioridad, se va a generar este desequilibrio en mi cuerpo. Gracias porque esto me muestra a ponerme en prioridad. Gracias porque a través de esto reconozco que tengo la capacidad para ser independiente. Gracias porque a través de esto puedo amar y ser amado. Gracias porque a través de esto puedo aprender a colocar límites. ¿Qué es lo que agradeces de esta situación y del regalo que te muestra este diagnóstico? Inhala, exhala. Inhala nuevamente, reconcíliate con esa energía. Suelta lentamente este abrazo y a tu tiempo y a tu espacio, poco a poco,
Vas a empezar nuevamente a inhalar consciente a través de la nariz, exhalar a través de los labios y lentamente vas a empezar a traerte al aquí y a la hora. Poco a poco, lentamente, a tu tiempo y a tu espacio, vas a empezar a incorporarte, vas a empezar a traerte al aquí y a la hora. Y cuando estés listo, te pido por favor que me vayas compartiendo en el chat cómo te fue. Puedes compartirme qué ocurrió, qué es lo que pudiste observar, qué pasó, cómo te sentías con eso. Si realmente lo estabas aceptando, solamente pretendías aceptarlo o realmente estabas en negación. Pero sobre todo, ¿cuál fue el mensaje? ¿Para qué se presentó este diagnóstico? ¿Qué le agradeciste a través de su presencia? Poco a poco, vete incorporando a tu tiempo y a tu espacio. Y una vez que estés listo, una vez que estés lista, vas a abrir tus ojitos y te voy a pedir por favor que nos compartas cómo te fue para ir observando cómo experimentaste este ejercicio y resignificación. Bien, bien, ya entendí por qué me está pasando. Me mostró soltar el control. Bien, muchas gracias. Bien, está bien, lo puedes repetir sin problema. Una vez que lo hagamos, lo puedes hacer nuevamente. Ok, que debes dejar de estresarte. Bien. Me mostró que debo dejar de culparme. Bien, gracias. Me mostró ponerme a mí como prioridad. Bien, gracias. Ok, el mensaje del diagnóstico es poner límites, amor propio y humildad. Gracias por compartir. Soltar el control. Muy bien. Me mostró que me autolastimé, ya que se burlaban de mi peso y yo empecé a comer más. Bien, muchas gracias por compartir. Qué bueno que pudiste observarlo. Se me acelera el corazón. Es normal, al final es realmente hacerte consciente el por qué y sobre todo para qué se presentó esta situación. Desde la comodidad no creamos nada distinto. Por eso el cuerpo puede generar este tipo de sensaciones. Ponerme de prioridad, cuidarme, dejar que cada quien resuelva sus problemas bien. Gracias por compartir. Me mostró que me requiero amar y ser mi prioridad. Gracias. Soltar el control y aceptación. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un momentito únicamente más para observar cómo les fue y también para que me compartan cómo se sienten. Mientras me van escribiendo cómo están, cómo se quedan, qué se llevan e incluso eh, amarme y a ponerme como prioridad, lo acepté y lo agradecí. Bien, muchas gracias a todos por compartir y por escribir. Bueno, recuerden que haremos taller justo de esto que estamos abordando para darle seguimiento a esto que estamos trabajando. Si requieres ver este video, lo puedes hacer las veces que quieras, recuerda, en este canal de YouTube, cuando ya esté en el canal. Pero vamos a tener taller en donde vamos a estar trabajando de la mano para ir observando y dándote más herramientas para aprender a soltar, para aprender a resignificar, pero sobre todo también para aprender a hacerte consciente para qué de esta situación. Una vez que podemos identificarlo y realmente hacer las paces con ese diagnóstico, con esa situación, podemos transformar el resultado. Entonces, esta parte de soltar, que era mucho de lo que nos compartían en la retroalimentación, es lo que vamos a abordar. Iniciamos el día martes, como siempre recuerda, en el grupo te vamos compartiendo la información en nuestras páginas, en A Coaching o Paz Pasión, para que puedas mantenerte al tanto.
Nos pusieron, me gustó mucho el ejercicio, lo repetiré, me siento bien liberada. Bien. Muchísimas gracias a todos por permitirnos trabajar como siempre en estas clases. Bien, empecé a sentir frío después del ejercicio. Bien, es bastante normal. Ahora, a todos les pido por favor que se mantengan bien hidratados para apoyar a su cuerpo a equilibrar la energía. Las mismas instrucciones. Recuerda no tomar bebidas alcohólicas, cigarro, cualquier tipo de droga no prescrita por un médico. Si estás consumiendo algún medicamento de forma habitual, lo vas a consumir tal cual te haya sido prescrito, no suspendes absolutamente nada. Pero sí, empezar a observar qué se mueve a partir de esto que acabamos de realizar. Entonces, solo mantenerte bien hidratada, como siempre, es un gusto tenerte en este espacio para seguir creando. Nos vemos en próximas clases, en próximos talleres y si lo eliges, nos vemos también a partir del día martes. Y de preferencia, ahorita el ejercicio que acabas de hacer y el 20 que obtuviste del por qué se hizo presente ese malestar, no lo compartas con nadie. ¿Por qué? Porque si tú llegas bien feliz ahorita y, ya me di cuenta que la resistencia a la insulina llegó porque yo controlo, porque no sabía mal, porque me pusieron los cuernos, etcétera. Si no escuchas lo que quieres, te van a llevar otra vez a un escenario de conflicto. Yo te propongo, espérate 21 días a que tu cuerpo, tu mente empiecen a soltar esa fase de estrés, de supervivencia al que lo había sometido. Y después de esos 21 días, si tú se lo quieres contar a quien tú elijas, lo puedes hacer sin problema. Pero quédate 21 días con esto para ti y cualquier duda o pregunta nos puedes escribir y como ya te dijo Dulce, nos vemos el día martes para seguir trabajando con todos estos síntomas, pero sobre todo para que aprendas a mantener esa energía y no estés regresando y saliendo de ese conflicto o de ese diagnóstico. Que tengas bonita noche. Voy a hacer lo posible por subirte ahorita el video porque mañana tenemos un poquito complicado el día de trabajo. Y si no, te lo subo el día domingo para que lo puedas hacer. Ya sabes que se lo puedes compartir a cualquier persona que lo necesite, que todos lo necesitamos realmente. Y cualquier duda o pregunta, nos vemos el día martes. Y si no, nos vemos dentro de 15 días para la siguiente clase. Cuídense mucho. Adiós.